Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día 17 de abril 2020 y son exactamente las 8 de la noche con 9 menos 2. 8:58, 9 menos 2. Eh, entonces, vamos a hablar acerca de la señal más clara de, de que el Señor ya viene. La señal más clara de que el Señor ya viene. De eso vamos a hablar. Ahora este sí va a ser un video súper corto porque yo francamente de escatología no sé mucho. No me gusta hablar de lo que no sé. Algún día me gustaría dedicarme de lleno a eso, estudiar escatología. Pero el Señor me ha mostrado algo. Desde hace algún tiempo me mostró algo con respecto del fin de los tiempos. Y me parece pertinente hablar de ello ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo. En este día 17 de abril 2020, mucha gente está muriendo por el coronavirus, COVID-19. Estados Unidos, Italia, España, Ecuador, Alemania, países más afectados. Y la gente cree que es principio del fin o el tiempo previo antes de la venida del Señor. Yo no lo creo. Yo no lo creo por algo que dice aquí en Mateo 24. Fíjense pues, vamos a leerlo y después vamos a hablar al respecto. Lo importante de esta plática es que quede claro que el Señor no viene todavía. No puede venir todavía. Por lo que dice en Mateo 24, no puede el Señor venir todavía. Puede ser principio de dolores, dice aquí en Mateo 24, principios de dolores. Hay pestes, hay enfermedades, hay hambruna, hay guerras, rumores de guerras, pero no es el fin todavía. Porque hay una condición para que el Señor venga, y es su segunda venida. Por supuesto, antes de la segunda venida es el arrebatamiento, la tribulación y todo eso, pero todo esto es un conjunto de cosas que tienen que pasar en el momento en que ya venga el fin de los tiempos, el fin de la época actual que estamos viviendo, la época de la gracia. Entonces va a haber un cambio, vamos a empezar a vivir otra etapa. Los que tenemos fe, los que hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo y hemos creído en Él como nuestro Salvador y Señor, vamos a pasar a otra etapa. Vamos a pasar a una vida diferente. Ya no como la conocemos actualmente en este planeta Tierra, sino ya en otro lugar, o digamos ya con el Señor aquí gobernando en la tierra, en todo caso. No quiero entrar en detalles con respecto de si hay milenio o no hay milenio y todo eso, porque lo que me interesa a mí es que quede claro que el fin, como lo detalla la Biblia, es un grupo de cosas, acontecimientos, un grupo de acontecimientos que tienen que suceder uno tras otro hasta que lleguemos al final de la vida aquí en la tierra como la conocemos actualmente. Entonces, ¿cuál es la señal más clara de que el Señor viene o no viene todavía? Hay una señal muy clara. Podrán haber muchas otras señales más, pero para mí la más clara es la que dice aquí en Mateo 24. Aquí en Mateo 24 nos vamos a dar cuenta que el Señor no puede venir todavía. Por mucha gente que muera con el coronavirus, todos estamos encerrados, la vida como lo conocemos está cambiando, el mundo como lo conocemos está cambiando, pero no viene el Señor todavía, por lo que dice en Mateo 24, lo que vamos a leer ahorita. Mateo 24 del 1 al 14. Leámoslo y después seguimos hablando. Repito, lo que quiero es que quede claro que hay una señal preponderante para que sepamos que el Señor viene ya o todavía no viene. Está aquí
Mateo 24, es bueno que usted sepa eso. Es bueno que usted sepa que el Señor Jesucristo no viene todavía, el rapto no va a ser todavía, los 7 años de tribulación no va a ser todavía, la segunda venida no va a ser todavía, el milenio no es todavía, el juicio, el trono blanco no es todavía. Es un grupo de cosas, conjunto de cosas que tienen que suceder para que llegue el fin. Un conjunto de cosas que van a suceder en el momento del fin del mundo. El fin de la vida como la conocemos en este planeta. Y pasamos a una etapa diferente, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Los demás van a condenación eterna. Entonces, no va a pasar nada de esto todavía, no. Falta bastante tiempo todavía para que esto suceda. El arrebatamiento, la venida del Señor. Por lo que dice aquí en Mateo 24. Leámoslo entonces. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después de eso, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo se refiere a lo que le estaba diciendo, el final de la vida aquí en la tierra como la conocemos. Pasamos a otra etapa, algo diferente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, en la historia de la humanidad siempre han pasado estas cosas, pero ahora van a pasar con mucha frecuencia, van a pasar muy seguido todas estas cosas. Pestes como la que estamos viviendo, el coronavirus, COVID-19. Y nos tiene a todos encerrados, temerosos, encerrados en nuestras casas sin poder salir a la calle. Después de que ya se controla este virus del COVID-19, viene una gran hambruna por la recesión económica que esto habrá provocado. La gente no está yendo a sus trabajos, las empresas no están laborando. Viene una gran recesión económica, viene hambre. Aquí dice, ¿ve? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres. Las pestes traen hambre porque la gente, si hay una peste, la gente no trabaja. Hay recesión económica, hay hambre. Pueden darse guerras también de que las naciones empiezan a pelearse por cuestiones, digamos, por lograr la supremacía militar o supremacía económica también. Y se pueden dar guerras por eso. Entonces, pero esto todavía no es el fin, dice en el versículo 6. Pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Señales de que el fin se acerca, pero todavía no es. Falta tiempo todavía para que sea el final. Llegar al final. Falta todavía. Faltan varios años. Estamos lejos todavía de eso. Pero sí es principio de dolores. Señales de que estamos en la época del fin, pero faltan años todavía. Falta un buen número de años todavía. Porque el mundo no está preparado todavía para estos acontecimientos. No es el momento todavía. Se tienen que cumplir algunas profecías bíblicas para que esto pase. Como lo que dice aquí en el versículo 14 del capítulo 24 que estamos leyendo. Sigamos leyendo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán.
y seréis aborrecidos de todas de las gentes por causa de mi nombre. Esto está pasando. Hay muchos países en el mundo donde no se puede predicar el evangelio, países comunistas, países musulmanes, donde está prohibido predicar el evangelio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso ya está pasando. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cosas que están pasando. En cualquier país donde hay libertad de culto puede pasar también de que un miembro de la familia se hace cristiano y los demás lo aborrecen. Los demás miembros de su familia lo aborrecen. Y cuanto más en los países musulmanes, por ejemplo, que si un miembro de la familia se hace cristiano, los otros miembros de la familia lo pueden matar también. Ahí en los países musulmanes, en los países musulmanes, nadie puede decir que es cristiano porque lo matan. La misma familia lo puede matar, el mismo papá, la misma mamá, un hermano lo puede matar. Entonces os entregarán tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso también ya está pasando. Hay falsos predicadores que predican otra cosa y a muchos están engañando y eso ya está pasando y seguirá pasando también. Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en una época en que la iglesia tiene poco amor. La iglesia es fría en amor. Eso es así. Y es porque la maldad se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado tanto que el amor de muchos se ha enfriado ya. Eso ya está pasando. Eso de hace mucho tiempo que está pasando. La maldad se ha multiplicado mucho. Tanto homosexualismo, tanta degradación moral en la televisión, en los medios de comunicación, pero también en la calle uno se da cuenta de esas cosas. Se supone que uno tiene que ya no pueden ni hablar mal de un homosexual, o hablar mal en contra del homosexualismo, porque hasta en algunos países ya es delito hablar en contra de los homosexuales. Y se supone que tenemos que aceptar que hay matrimonios homosexuales. Parece que estamos obligados a aceptarlo. Entonces, la maldad se ha multiplicado tanto. Pero no hablemos solo de homosexualismo, también hablamos de adulterio, de la fornicación. Ya los jóvenes ya no se limitan, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, eso no es ningún problema para ellos. La divulgación de la pornografía, los vicios, las drogas, todo eso. Y hablando dentro de la iglesia, pues también la iglesia tiene, mucha gente cristiana se esclaviza a malos hábitos, incluso a ataduras como el homosexualismo, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Y ese es el problema. Entonces, se ha multiplicado mucho la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que esto significa es que aquel que persevere en guardar la palabra del Señor será librado de muchos males, porque para ser salvo solo aceptando a Jesucristo nada más en su corazón. Aquí se refiere más que todo a vivir en santidad, con rectitud de corazón, para que cuando el Señor venga, nos encuentre limpios y nos pueda llevar, porque nos encuentra con vestiduras blancas, nos lleva. Si no, yo francamente soy de las personas que creen que un cristiano, un legítimo cristiano que ha recibido a Jesucristo en su corazón, para ser salvo, sus pecados son perdonados, se le da la promesa de la vida eterna, si no está con vestiduras blancas. Cuando el Señor venga en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, esa persona se queda a los 7 años de tribulación. Se queda. Mientras que tengamos vestiduras blancas, nos vamos a la presencia del Señor, a las bodas del Cordero. De los cristianos, hijos de Dios, que nos encontró eso con vestiduras blancas, nos vamos a las bodas del Cordero. Aquí se quedan muchos cristianos que no tenían vestiduras blancas y fueron echados al lloro y al crujir de dientes.
fuera de las bodas del Cordero. Y más adelante aquí en el capítulo 25 de Mateo habla precisamente de las 10 vírgenes, que habla precisamente de aquellas que tenían aceite. 5 vírgenes prudentes tenían aceite, una buena provisión de aceite, y 5 vírgenes insensatas no tenían mucho aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite representa en la Biblia la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en uno. Y esa presencia solo puede tener uno si está viviendo en santidad. Uno está renovando constantemente la presencia del Señor y viene por aceite nuevo, una unción nueva. Una unción nueva cada día. Uno se va abasteciendo de aceite, de la presencia del Señor, de la unción del Señor. Uno tiene aceite suficiente. En cambio, en el capítulo 25 habla de las 5 vírgenes insensatas que no se proveyeron de aceite, o sea que no vivían buscando al Señor, sino que vivían una vida mundana. Las 5 vírgenes insensatas que se aprovisionaron de suficiente aceite representan las personas que están constantemente buscando al Señor y poniendo en práctica su palabra. De esa forma el Señor permanece con ellos y les da más de su presencia, más de su espíritu, más de su unción, más de su presencia en ellos. Están llenos de aceite, con muchísimo aceite. A eso se refiere la parábola de las 10 vírgenes. Las personas que tengan mucho aceite lógicamente van a tener sus vestiduras blancas porque están en constante búsqueda del Señor. Están constantemente en la presencia del Señor. Entonces tienen mucho aceite. Entonces tienen vestiduras blancas. Pero sigamos con Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo de la tribulación, salvo de quedarse en la tribulación, salvo de pasar los horrores de la tribulación, porque si es salvo, es salvo. Recibe al Señor Jesucristo en su corazón, es salvo. Recibe el perdón de sus pecados, es salvo. Pero si no tiene vestiduras blancas, se queda a tribulación. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado. Aquí está la clave principal. ¿Cómo sabemos que el Señor viene ya o no viene todavía? No puede el Señor venir todavía. No es el tiempo. Todavía no es tiempo. No es tiempo todavía. El Señor no viene todavía. Aquí tenemos un buen tiempo para seguir trabajando, hacer nuestra vida, criar a nuestros hijos, comprar una viña y disfrutar del jugo, como dice la palabra. Con el tiempo de Ezequiel, de Jeremías, Jesús le dice, mira, compra una viña, compra una propiedad. ¿Pero para qué comprar una propiedad si ahorita nos van a llevar para Babilonia? Vamos cautivos 70 años. ¿Para qué quiero comprar una propiedad aquí si me voy a ir? Todos nos vamos. Jesús le dice, no, cómprala porque vas a regresar. Eso es señal de que vas a regresar. Comprar la propiedad porque vas a regresar a disfrutarla. Entonces, no es tiempo todavía que el Señor venga. Leamos el versículo 14. Y será predicado este evangelio, el 13 para entrar al 14 de una vez. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin solo se puede dar cuando esta profecía se cumpla. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, esto no se ha hecho todavía. Predicar el evangelio del reino a todas las naciones no se ha hecho todavía. Porque ahora se está predicando otro evangelio. Esa es la clave. El evangelio del reino al que se refiere aquí en Mateo 24, 14 es otra cosa. Cuando el evangelio del reino se predica aquí en la tierra, usted va a ver suceder cosas como se veían en el primer siglo. Los muertos resucitan, los enfermos son sanados. Y más todavía, milagros financieros. La iglesia va a aprender por fin a manejar el dinero, porque ahorita el dinero nos está manejando a nosotros. El dinero maneja a la iglesia.
La iglesia va en pos del dinero, pero se va a dar el cambio. La iglesia va a aprender a manejar el dinero y a usarlo para la gloria del Señor. Entonces, se van a dar milagros financieros. Milagros financieros se van a dar. Pero para que lleguemos a ese punto falta mucho. Se tiene que predicar el evangelio del reino, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, se tiene que ver como cuando Él anduvo en la tierra. Se tiene que ver como cuando Él anduvo en la tierra, que sanaba a todos los enfermos. Nunca sucedió que Él no pudo sanar a una persona, Él los pudo sanar a todos. Yo siempre digo, Él sanaba a los mancos. ¿Cómo se sana a un manco? A mí me sorprende mucho porque es un milagro muy creativo. ¿Y cómo se sana a un manco? Bueno, dándole un miembro nuevo. A mí me parece uno de los milagros más sorprendentes porque que una persona que no tiene un brazo le recupere un brazo y le salga un miembro nuevo. Es algo, yo pienso, algo muy sorprendente. Pero se va a ver, cuando se predique el evangelio del reino, se va a ver cómo cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra. Nosotros vamos a ser como Él, yo voy a ser como Él, van a haber muchos como Él, vamos a ver muchos como Él, haciendo también milagros financieros. Como el Señor Jesucristo hizo milagros financieros, la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000, por un lado, y la alimentación de los 4,000, por otro lado, son milagros financieros. Convertir el agua en vino es un milagro financiero. La pesca milagrosa que experimentaron algunos de los discípulos del Señor, que estaban pescando y habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada, vienen y les dicen, miren, arrojen la red a la derecha. Mira, si no hemos pescado nada toda la noche, pero en tu palabra echaremos la red. Va, hacen lo que Dios les dice, le tiran la red a la derecha y logran una gran pesca. Milagros financieros. Milagros financieros. El milagro financiero por excelencia es la multiplicación de los panes y los peces. Lo hizo el Señor varias veces, lo hizo. La Biblia dice que lo hizo varias veces, porque en primer lugar se dio la alimentación de los 5,000 y después la alimentación de los 4,000. La alimentación de los 4,000 queda claro que lo hizo varias veces. De los 4,000, mira que las hizo varias veces. Varias veces las hizo estos milagros porque en un evangelio dice, y después de este milagro, algo dice, estoy parafraseando, después se recogieron 7 cestas llenas. Después subieron a Gadara, una cosa así. En otro evangelio dice, bueno, y recogieron 7 cestas llenas y se fueron dice el nombre de otra ciudad. Dice el nombre de 2 ciudades diferentes. O sea que el milagro lo hizo varias veces. Esto lo hizo varias veces. Esto no fue una sola vez. Esto lo hizo varias veces. Eso queda claro. No lo vamos a ver, pero queda claro. Entonces, como yo voy a recalcar esto de los milagros financieros porque es mi tema. Porque yo he aprendido a ofrendar de forma perfecta. Y es algo que no se puede dar a menos de que uno aprenda a ofrendar de manera perfecta. Y no voy a hablar de eso, no dar detalles de eso porque está en todos mis videos casi. El punto es que el evangelio del reino que dice aquí, en el versículo 14 de Mateo 24, que quede claro, no se está predicando todavía. Ni siquiera se ha empezado a predicar todavía. Porque que un misionero vaya al África, que un pueblo completo se convierta al Señor, y sean cristianos todos. Un pueblo de 400 personas, o unas 50 familias, 400 personas. Todos se convierten al Señor y aceptan al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos. Este misionero les predicó el evangelio del reino. No les predicó el evangelio del reino. Solo les habló de la salvación nada más. Ahora tiene que venir y enseñarles todo lo demás. Acerca de que pueden ser sanos. Acerca de que pueden ser libres espiritualmente de sus cadenas, de sus vicios, de sus ataduras, de sus maldiciones generacionales. Tiene que enseñarles a manejar el dinero, cómo ofrendar, cómo ayudar al prójimo, cómo es la forma perfecta de ofrendar. ¿Qué pasa cuando le doy ayuda al prójimo?
¿Qué pasa con las ofrendas? ¿Qué pasa si se dan o no se dan? Tiene mucho más que enseñar. Ese es el Evangelio del Reino. Cuando se enseña el Evangelio completo, se da enseñanza acerca de todos los temas. El matrimonio, cómo educar a los hijos, cómo manejar el dinero. Manejar el dinero, enseñar acerca del dinero es difícil porque esa enseñanza no se está dando actualmente. Ni siquiera se ha empezado a dar. ¿Cuándo se va a enseñar el Evangelio del Reino? Que dice aquí en el versículo 14 de Mateo 24. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a enseñar? En todo el mundo. En todo el mundo. Se va a enseñar el Evangelio del Reino y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y todo lo que falta. Para que sea el fin todo lo que falta, si ni siquiera hemos empezado a enseñar acerca del dinero, las ofrendas, la forma perfecta de ofrendar, cómo hacer que el dinero yo lo maneje a él en lugar de que él me maneje a mí. Hay muchas cosas que no se están enseñando. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a enseñar el Evangelio del Reino? No hemos empezado todavía, porque estamos enseñando partes de la Biblia, pero no toda. Porque me estoy acordando ahorita que en Efesios, el apóstol Pablo, cuando se junta con los efesios, ni siquiera llega a Éfeso, sino que en la playa, o sea, no llega a la ciudad, sino que en la playa se encuentra. En los Efesios él va de viaje para otro lado y no tiene tiempo para quedarse con ellos. Entonces solo en la playa los encuentran los hermanos para despedirles y les dice: miren, aquí ustedes no me van a volver a ver. Esta es la despedida. Entonces todos se ponen a llorar y él los protesta, les dice. Déjenme ver si lo encuentro, porque esto no empezó a hablar de eso, pero él los protesta y les dice. Vamos a ver si lo encuentro, porque se los tengo que leer. Sí, eso es en Efesios. No, eso es en Hechos. Eso no es en Efesios, eso es en Hechos. Él los protesta y les dice que él les ha predicado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es todos los temas digamos que aquí está. Entonces él llega a la playa, se junta con los hermanos de Éfeso y les dice: mire, ustedes ya no van a ver mi rostro, yo vengo a despedirme nada más. Entonces él los protesta y les dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es el Evangelio del Reino, que incluye enseñanzas acerca de todos los temas, incluyendo el dinero, que actualmente se está dando muy poca enseñanza. No se tiene dentro del bagaje teológico de la iglesia el conocimiento acerca del dinero, acerca de las ofrendas y acerca de la ayuda al prójimo, que son las claves para la prosperidad financiera que viene de Dios. Dios quiere darnos grandes cantidades de dinero y solo lo puede hacer por medio de que nosotros practiquemos sus principios bíblicos acerca de ofrendar y de ayuda al prójimo. Él quiere darnos grandes cantidades de dinero para hacer su obra evangelística, pero Él quiere que vayamos a predicar el evangelio completo, todo el consejo de Dios. Entonces, fíjense lo que pasó aquí, pues. El título de este pasaje dice: discurso de despedida de Pablo en Mileto. Iba a Mileto, pero él se encuentra con los hermanos de Éfeso en la playa para despedirse de ellos, si no estoy equivocado. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, los llamó a Mileto. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar, fíjense pues, nada que sea útil he rehuido de anunciaros. Él nunca renunció a enseñar acerca de todos los temas y dar toda la enseñanza que le sirve al humano, a la persona, al cristiano, al Hijo de Dios, al Señor de Jesucristo, para tener victoria en todos los aspectos de su vida, incluso en el manejo del dinero. Porque Pablo habló de multiplicar el dinero por dar ayuda al prójimo.
en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, hablando de sembrar como dar ayuda al prójimo, y hablando de cosechar como lo que se recibe por dar ayuda al prójimo. Porque el que siembra escasamente, escasamente recibirá o cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Está hablando de multiplicar los bienes materiales que uno da al prójimo, al necesitado, porque 2 Corintios 9:6 no habla de ofrendas a Dios, sino habla de dar ayuda al prójimo. 2 Corintios 9:6 está hablando de dar ayuda al prójimo y se refiere a sembrar como dar ayuda al prójimo. El que siembra escasamente, en otras palabras, para que se entienda mejor, el que le da ayuda al prójimo escasamente recibirá, pero el que le da ayuda al prójimo abundantemente, abundantemente cosechará. Eso es lo que está diciendo ahí. Y como nada que fuese útil he rehuido de denunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas, testifico a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es el Evangelio del reino, que incluye la enseñanza acerca de todos los temas, enseñanza para todos los aspectos de la vida del hombre: familia, matrimonio, trabajo, integridad, prosperidad financiera, manejo del dinero, cómo ofrendar, qué pasa cuando se ofrenda, qué pasa cuando se ayuda al prójimo. Ese es el Evangelio de la gracia. El Evangelio del reino es el Evangelio completo. Se predica acerca de todos los dones y todos los beneficios que nos da la gracia de Dios. La gracia de Dios es que nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, y en él somos redimidos y en él somos restaurados para alcanzar la perfección, y seremos lo que deberíamos de ser, pues fuimos llamados a ser perfectos. Somos llamados a ser perfectos, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, solo el Evangelio del reino, el Evangelio completo, el Evangelio de la gracia nos puede restaurar de manera perfecta, que seamos como el Señor Jesucristo era y hagamos todo lo que Él hacía. De eso se trata. Ser como Él, exactamente como Él, y hacer todo lo que Él hacía. Él dijo: cosas mayores haréis vosotros. El Señor Jesucristo espera que nosotros hagamos todavía cosas mayores que las que Él hizo. Eso se lo podemos lograr cuando somos formados con el Evangelio completo, el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia completa de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué dice? Yo protesto. Lo que quiere decir que yo quiero dejar claro y que quede claro en este momento que yo no soy culpable de la sangre de ninguno de ustedes. ¿A qué se refiere? Culpable de la sangre de alguno de ustedes. Se refiere a que si él hubiera dejado predicar algún aspecto del Evangelio del reino, alguien habría sido perjudicado. Porque si no predica de la sanidad física, mucha gente murió enferma cuando pudo ser sanada. Porque si no predica acerca de la multiplicación del dinero, como lo dice en 2 Corintios 9:6, donde enseña que el que le da poco al necesitado recibe poco, pero el que le da mucho recibe mucho. Si no hubiera predicado eso, mucha gente pobre hubiera muerto pobre. Y la culpa sería él por no haber predicado lo que les tenía que predicar. Él tenía que enseñarles cómo salir de la pobreza para que no murieran pobres. Y que después no les reclamaran: mira, en mi vida allá en la tierra pude haber vivido mejor, pero tú no me predicaste todo el Evangelio completo. Y yo morí pobre, morí enfermo, morí deprimido, morí sin gozo, sin paz.
El Evangelio completo nos llena en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Pablo dice, por tanto yo os protesto que en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no mató a nadie, no le hizo daño a nadie al no predicar algo de la palabra de Dios. Porque le hacemos daño a la gente cuando no predicamos la palabra de Dios completa. Los pobres mueren enfermos, mueren pobres, la pobre gente muere, no se pueden quitar la enfermedad encima. No se pueden quitar la pobreza de encima, no se pueden quitar maldiciones generacionales de encima, no se pueden quitar vicios de encima, ataduras de encima, porque no les predicamos el Evangelio completo. Por eso dice Pablo aquí, que quede claro que yo no soy culpable del daño que alguien haya recibido en su vida, porque yo les prediqué lo que les tenía que predicar. Si no lo pusieron en práctica es su problema. Yo cumplí. Yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es lo que dice aquí. Ya lo perdí. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino, que es el evangelio completo, que no se está predicando todavía. Hay cosas de la Biblia, temas de la Biblia que ni siquiera se conocen. Y hay temas de la Biblia que está prohibido predicarlos porque la gente ya satanizó el tema de la prosperidad financiera bíblica, porque si se habla mal de la prosperidad financiera, eso es una cosa, pero de que la Biblia habla de prosperidad financiera es otra cosa. Lo que nos interesa a nosotros es lo que dice la Biblia, no lo malo que la gente habla afuera. Que la gente de afuera hable mal de la palabra de Dios no significa que tenemos que dejar de predicarla. Aquí hay bien estructurado una doctrina acerca de cómo ofrendar bien. Hay estructurado una doctrina de que dice que si se le ayuda al prójimo hay multiplicación de los bienes materiales. Son doctrinas bien estructuradas aquí, no apoyadas por 1, 2 o 3 versículos, sino apoyadas por decenas o cientos de versículos y pasajes de la Biblia. Pero no los conocemos porque es un tema que no se habla, no se predica. Entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No solo se tiene que predicar el evangelio completo, sino que se tiene que predicar en todo el mundo. Toda la gente tiene que tener la oportunidad de escucharlos. Hasta aquellas tribus escondidas de Nueva Zelanda, que son primitivos todavía. Hay tribus primitivas aquí en el Amazonas, aquí nomás en Brasil. O en el área del Amazonas, que abarca Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Hasta Colombia, creo yo. Colombia, sí, pues, porque el área del Amazonas es muy grande. Ahora abarca lo que son varios países. Hay tribus, digamos, no conquistadas todavía, no alcanzadas por la civilización. Entonces, tribus primitivas todavía en muchas partes del mundo, en África también, en la India también. Entonces, aquí dice que se tiene que predicar el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, hasta entonces, vendrá el fin. Más claro no puede estar. Yo no sé mucho de escatología, pero esto me lo mostró el Señor hace mucho tiempo. Que no podía venir Él hasta que su palabra se predicara bien. Y yo entiendo perfectamente que la palabra de Dios no se está aplicando bien porque yo tengo mucho conocimiento de la forma perfecta de ofrendar y también de que la ayuda que uno le da al prójimo se multiplica porque yo lo tengo documentado. Hice mis experimentos. Salí a dar ayuda a la gente que está allá afuera, apunté fechas, apunté horas, encontré un plazo. A las 5 semanas de que usted le da algo al prójimo allá afuera, a las 5 semanas exactas, que son 35 días. En realidad son 30 días porque no se cuentan los domingos intermedios, porque el plazo son 30 días. 30 días, lo que es un mes. Pues tenemos el derecho de parte del Señor de ser provistos una vez al mes, por lo menos.
Y por eso estas multiplicaciones, estas cosechas se reciben a los 30 días, que es un mes. En realidad son 35 días porque no cuentan los domingos, porque el domingo es el día del Señor, día de reposo, día que no se trabaja, entonces los domingos no se cuentan en esta cuenta. Por eso doy una ayuda al prójimo lunes, digamos hoy es viernes. Al mediodía yo doy un dinero a una persona necesitada. En 5 semanas, que son 35 días exactos, dentro de 5 viernes yo recibo una multiplicación a la misma hora que di la semilla. Pues son 30 días exactos, pero no se cuentan los domingos intermedios. Por eso la cuenta alcanza hasta 35 días. Los días de reposo no se cuentan. Entonces, esto existe. Este fenómeno existe. Es un hecho innegable. Es una ley que va a funcionar una y otra vez. Algunas cosas pueden echar a perder estas cosechas y por eso no se reciben. Deber de ofrendas, tener ofrendas pendientes de entregar o tener cosas pendientes de ofrendar. Así como una camisa que me regalaron para mi cumpleaños, la guardé, nunca la ofrendé, la tengo pendiente de ofrendar, eso echa a perder cosechas. Saque esa camisa a la basura o regálesela a alguien o véndala, pero no la tenga ahí. No la tenga ahí porque no la va a ofrendar, sáquela. Le echa a perder cosechas. Deber de ofrendas o tener cosas pendientes de ofrendar o tener ofrendas pendientes de entregar en la iglesia hace que las cosechas se pierdan. Las cosechas se pierden, se echan a perder. Un agricultor siembra en el campo, va a cuidar su cosecha, va a regarla, va a estar pendiente de que la semilla no se la coman los gusanos o las aves se lleven la semilla o arruinen las plantas, los insectos, las plagas, los cuervos. Él va a cuidar su cosecha. Las cosechas hay que cuidarlas. Entonces, estos son hechos, son leyes de Dios que no se conocen. Ni siquiera se enseña de esto. Hasta está prohibido hablar de eso. Está prohibido en las iglesias, en la mayoría de iglesias, hablar de prosperidad financiera. ¿Por qué? Por su ignorancia. En parte tienen razón porque dirán, mire, ¿para qué vamos a hablar de prosperidad financiera si en primer lugar no tenemos nada que decir? Yo no sé nada de eso. Y lo que están hablando allá afuera está mal. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de eso? Pues ni modo. Está claro que lo que están predicando allá afuera está mal, no es bíblico. ¿Para qué lo vamos a enseñar? Y dar una buena enseñanza acerca de esto no la puedo dar porque no la conozco. No sé nada acerca de eso. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Se trata de ir a la Biblia a entender todas estas cosas. Se trata de ir a la Biblia a conocer la Biblia. Se trata de conocer la Biblia. No libros de teología, no teologías inventadas por hombres, sino la Biblia. Solo la Biblia. Es la Biblia. Lo he dicho cientos de veces. Solo la Biblia es la Biblia. No hay otra Biblia. Los libros de teología no son la Biblia. Lo que le predican los teólogos no son la Biblia. Los que predican los que han salido de seminarios teológicos, que se han formado con libros de teología, muchas cosas están bien, pero muchas cosas están mal. Los libros de teología, la teología inventada por hombres, no es la Biblia. Tenemos la Biblia. ¿Para qué necesitamos buscarlo en otro lado? Solo la Biblia es la Biblia. Ahí no se pierde uno. Queremos hablar de cómo la forma perfecta de ofrendar los principios bíblicos que producen prosperidad financiera. Vamos a la Biblia. Entonces, son temas que hay que agregar a la estructura teológica de la iglesia actual para que se vaya formando en nuestra estructura teológica lo que es el evangelio completo, que no se está predicando todavía. Eso no va a venir hasta que en todo el mundo se predique el evangelio completo, el evangelio del reino. Cuando se ha predicado el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio completo en todo el mundo, es cuando el Señor va a venir. O sea que por eso falta mucho. Yo calculo que unos 30 años por lo menos. 30 años. Solo para que los principios bíblicos de prosperidad financiera sean conocidos y practicados, sean conocidos en la iglesia en todo el mundo y sean practicados unos 15 años. Y después de que la gente los conozca y tengamos ya complementado todo el evangelio del Señor y porque lo predicamos en todo el mundo, eso podría ser rápido porque tenemos los medios masivos de comunicación. Pero esto va lento. Entonces se van a ver milagros financieros aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Muchos. Entonces, para que haya muchos milagros financieros, muchos milagros de sanidad, pero no como ahora que digamos los predicadores o siervos de Dios que hacen sanidades
lo hacen solo dentro del marco de la iglesia, dentro de 4 paredes. Cuando vamos a llegar a un punto que vamos a ir a la calle a sanar a los enfermos a la calle. Vamos a meternos a hospitales a sanar a todos los enfermos en los hospitales. Y vamos a dejar hospitales vacíos. A eso no hemos llegado todavía. Vamos a llegar a eso. Cuando estemos predicando el evangelio completo. Entonces, hasta después de que se predique el evangelio completo en todo el mundo, entonces se dará el fin. Antes de eso no puede pasar. No viene el Señor todavía. Faltan 15, 20, 25 hasta 30 años. Yo pensaría que entre 20 y 30 años. Porque tampoco falta mucho. 30, 40 años no son mucho tiempo. Eso no es mucho tiempo. Yo 40 años no lo creo yo. Pero tampoco 20, menos de 20 no. Entre 20 y 30 años. Yo pienso que voy a estar en el arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando yo tenía 14 años, el día 22 de noviembre del año 1976, yo tuve un sueño en que yo me iba en el arrebatamiento de la iglesia. Y vi los cielos abiertos y un ángel suspendido en el cielo, esperando que la gente subiera con él al encuentro del Señor en los cielos. Y yo estuve allí. Y como estuve ahí, sé que voy a estar ahí, no voy a morir yo, sino que voy a ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Tengo 57 años, pero yo puedo vivir unos 30 años más todavía. Yo pienso que la venida del Señor será en no menos de 30 años, diría yo, por lo menos. Pero por lo que dice aquí también. Bueno, que yo diga opino, no importa. O los sueños que haya tenido yo, no importa. Aquí lo que importa es la palabra del Señor. El evangelio completo no se está predicando, el evangelio del reino no se está predicando completo. Completo no. Y se tiene que predicar completo en todo el mundo. Hay cosas de la Biblia que ni siquiera se conocen, doctrinas de la Biblia que ni siquiera se conocen y que actualmente están prohibidas de predicarse en la iglesia, en la mayoría de iglesias. Así de triste está nuestra situación, la iglesia va a ser sacudida, eso sí viene ya. La iglesia va a ser sacudida, va a ser zarandeada. Los que estemos caminando bien, vamos a estar bien. Yo ofrendo perfectamente, 5 diezmos, 5 ofrendas, doy ayuda al prójimo. Mientras siga haciendo eso, yo voy a estar bien, pero los que no estén haciendo eso, los que no estén ofrendando bien y no estén cumpliendo con los principios bíblicos, acerca de la economía, acerca de las finanzas, van a padecer hambre, van a padecer necesidad. Muchos en este momento tendrán mucho dinero y muchas propiedades, pero lo van a perder todo. Por necios, por no prestar atención a la palabra de Dios. Mucha gente que no piensa en este momento pasar hambre, va a pasar hambre. Yo no soy rico y voy a estar todo lo contrario, voy a estar bien. Es mi obligación predicar estas cosas porque yo las sé. Es lo mismo que dijo Pablo. Porque yo os protesto que estoy libre del daño que cualquier persona pueda pasar, pueda sufrir por ignorancia de la palabra de Dios. Porque yo prediqué la verdad. Nadie me hizo caso. Mis videos nadie los mira. 10, 15 personas los miran. Voy a hacer lo mismo que hizo Pablo. Yo les protesto en este momento. En este día, viernes 17 de abril del año 2020. A las 9:47 de la noche, yo les protesto que estoy libre de la sangre de cualquier persona que teniendo la oportunidad de ver mis videos no los vio y que va a sufrir el daño, que vaya a sufrir por su propia culpa, no por la mía, porque yo dije lo que tenía que decir a tiempo, en el momento justo, porque viene grandes sacudidas a la iglesia para que la iglesia despierte de su letargo, de su sueño, de su pereza. Se le va a sacudir a la iglesia la pereza, la indiferencia, la arrogancia, la contaminación espiritual, esa amistad que tienen con el mundo, el tener dos señores, servir al Dios dinero en lugar de a Jehová Dios. En lugar de servir al Señor Jesucristo, estamos sirviendo al Señor Jesucristo por una parte y por otro lado al dinero, a la codicia, a la avaricia. La iglesia va a ser sacudida, eso viene ya, con hambre, con persecución, con pérdida de sus bienes materiales. A algunos se les va a ser quitado todo, aun cuando eran millonarios. Y se le va a dar todo su dinero se le va a dar a personas como yo, que estamos cumpliendo con la palabra de Dios.
Yo estoy cumpliendo con la palabra de Dios, no me importa decirlo porque es la verdad. Por eso yo quiero enseñarte lo que a mí se me ha sido enseñado para que la gente pueda estar prevenida de cumplir con la palabra de Dios para que no les falte nada. Aquí el que ofrenda bien va a ser el que se queda. El que se queda en una buena situación, el que digamos tiene para comer, el que va a ser protegido de persecución, de daño, de ser muerto, de ser, digamos, dañado, de ser golpeado, de ser... Porque el que ofrenda perfectamente tiene total protección. Hablando de diezmo Génesis 14, que da protección. El diezmo primario, que se practica actualmente en las iglesias evangélicas. Y también está otras ofrendas de las cuales yo he hablado. Mientras mejor ofrende usted, mejor va a estar en la época en que la iglesia va a ser sacudida. Viene un gran sacudimiento de la iglesia. Aquel que no está ofrendando bien debe procurar ofrendar bien. Por lo menos, yo siempre he dicho, hay que ofrendar, por lo menos entrar al terreno de lo saludable. 2 diezmos, el diezmo de Génesis 14, que da protección, y el diezmo de la ofrenda voluntaria, que da los deseos del corazón. Si usted necesita protección, necesita prosperidad, necesita otras cosas, eso se la da. También está la ofrenda del pastor, que nos da todo lo que nos hace falta. Y también la ofrenda voluntaria, es esos centavitos que usted echa en el canasto en la iglesia. Después de que usted da su diezmo, da unos centavitos más en el canasto de la ofrenda. Esa es la ofrenda voluntaria. O lo que piden para construir el templo, para comprar bancas, para pintar la iglesia, todo lo que piden para esos gastos de la iglesia, del templo, digamos, en nuestra iglesia, pues los cambios que se quieran hacer para construcción y todo eso es ofrenda voluntaria. Entonces, esa concede los deseos del corazón. Es una muy buena ofrenda, es un fondo para momentos de emergencia también. Entonces, y también, además de dar esos 2 diezmos, uno debería dar siempre un porcentaje de lo que recibe mensualmente en la ayuda del prójimo, porque eso hace que los bienes materiales se le multipliquen y usted tenga mayor prosperidad financiera. Además de que agrada al Señor y se lo bendice grandemente, viendo que nada le falte, porque dice en Proverbios 27-28. Si no estoy, o 27-28, 28-27, por ahí está. Proverbios 28-27 creo que es. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que se hace el desentendido, lo estoy parafraseando, mas el que voltea la mirada, una cosa así dice, el que se hace el desentendido tendrá muchas maldiciones. Entonces, ese es otro pasaje que, digamos, confirma que verdaderamente hay multiplicación al dar ayuda al prójimo. El que da al pobre no tendrá pobreza, dice. El que da al pobre no tendrá pobreza. Dice, dad y se os dará, dice en Lucas, creo que es, dad y se os dará. Dad y se os dará. Entonces, las personas que ponen en práctica los principios bíblicos que producen prosperidad financiera van a estar bien en lo económico. O si no, van a pasar hambre. Van a ver a sus hijos pidiendo comida y no van a poder darles. Van a salir a mendigar a la calle por necios y desobedientes. Los vamos a ver mendigando en la calle. Hijos de Dios, creyentes, seguidores de Jesucristo, pero que han menospreciado la palabra de Dios. Han menospreciado la guianza del Señor, las instrucciones del Señor. La han visto con mucho menosprecio. Entonces, que nos quede claro, la señal más clara de que yo les protesto que realmente no va a ser mi culpa el daño que ustedes puedan sufrir por no hacer lo que yo les dije, que es de la palabra del Señor, es de parte del Señor. Yo cumplí, no va a ser mi culpa. Esa sangre no viene sobre mí. Soy libre de esa sangre. Que sea derramada, que en aquellas personas necias, todo el daño que reciban las personas necias por no hacer lo que Dios les está diciendo a través de mí. Tienen que mejorar su manera de ofrendar. El diezmo, Génesis 14, le da protección, diezmo de todas las cosas que usted reciba, herencias, su salario, herencias, recibe una casa, le regalan un carro, una camisa para su cumpleaños, todo lo que usted recibe, usted va a dar todas sus ofrendas. El diezmo, Génesis 14, da protección, la ofrenda voluntaria da muchas bendiciones, concede los deseos del corazón y es un depósito que uno tiene para momentos también de emergencias. Muchas emergencias van a venir en el futuro. Usted tiene que tener un fondo. Está la ofrenda del pastor, una ofrenda que se le da directamente al pastor, que es un diezmo. Esto se le da de forma personal al pastor. Esa ofrenda hace que nada nos falte. Está el voto de prosperidad, que hace que tengamos prosperidad
no tengamos ningún obstáculo para prosperar. El diezmo, que es un diezmo también, que es un voto de prosperidad. Y la otra ofrenda que nos falta es la de primicias, que también nos da abundancia de bienes materiales, comida, que la comida jamás nos va a faltar, y también la comida espiritual no nos va a faltar. Porque dice que el que da las primicias, eso está así rapidísimo, en Proverbios 3. Eso está en Proverbios 3. Dice, aquí está. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Graneros es donde se guarda el alimento. Se guardan los granos, el granero, se guardan los granos para la comida. La harina, los frijoles, el maíz, el trigo. Y tus lagares rebosarán de mosto. Mosto es alimento, pero alimento espiritual. Crecemos en lo espiritual. Las primicias nos dan alimento espiritual y alimento material. Entonces, usted toma instrucción, mejore su manera de ofrendar y determina un porcentaje para darle al prójimo, porque esto ya es poner en práctica principios bíblicos que no son conocidos. Entonces ya usted se va a ir complementando, se va enriqueciendo su vida, su bagaje teológico, personal, y su práctica de la palabra de Dios va a acrecentarse poniendo en práctica estos principios con respecto a ofrendar mejor y dar ayuda al prójimo. Determine un porcentaje mensual para dar ayuda al prójimo. Busque una familia que verdaderamente sean personas necesitadas y que no sean estafadores, porque sí hay gente muy necesitada y gente decente. Gente de nuestra propia iglesia, gente cristiana que se le puede ayudar. O si no, busque un asilo de ancianos, un orfanatorio o un lugar donde se dé asistencia médica, donde se pueda colaborar con bienes materiales. Eso es de bendición. Entonces quedemos claros de que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando prediquemos todo el consejo de Dios, el evangelio del reino completo en todo el mundo, es que el Señor va a venir. Esto no se está haciendo, ni siquiera se ha empezado todavía. Falta mucho tiempo para que el Señor venga. Pero la iglesia va a ser sacudida a partir de ahora. Ya está siendo sacudida la iglesia. Ahorita, después de que pase la época del coronavirus, COVID-19, y pase toda esta crisis, lo que viene es una gran hambruna, una gran recesión económica. Gente que cree que nunca le va a faltar la comida, le va a faltar la comida. Va a andar buscando ayuda, a ver quién le da de comer, porque no va a tener para comer. ¿Por qué? Porque no ofrendó bien. Porque José en Egipto hizo que los egipcios dieran 2 diezmos, que es un quinto. José en Egipto fue a enseñar el quinto a los egipcios, a Faraón, que no conocían de la Biblia, los principios de Dios. Fue a enseñar a los egipcios que dieran el quinto, que son 2 diezmos, que habla de diezmo en Génesis 14, y el diezmo que es el voto de prosperidad, fue los 2 diezmos que le enseñó en Egipto. Por eso pidió el quinto. Entonces, en los 7 años de abundancia, cuando realmente tenían para comer, esos 7 años, el estar ofrendando de esa manera, los años de abundancia, hizo que tuvieran para los años de escasez. Ahora nosotros, a la iglesia le viene, al mundo entero le viene la escasez, y van a tener los que en los años de abundancia ofrendaron bien, dieron el quinto, como en el tiempo de José. Entonces, por eso fue que en Egipto había alimento en los 7 años de hambre, y en todo el mundo había escasez, porque en todo el mundo no habían practicado el quinto. En Egipto sí lo habían practicado, esos 2 diezmos. El diezmo en Génesis 14, que da protección. El diezmo del quinto, que es el diezmo de prosperidad, que es un voto. Hacer un voto acerca de esto, uno le dice a Dios: mira, Señor, yo te voy a dar un diezmo más, y tú vas a ser mi Dios. Con este diezmo yo te reconozco, esta ofrenda yo te reconozco como mi Dios, y tú me vas a dar prosperidad financiera. Ese es el diezmo de prosperidad, el que enseñó a José junto con el diezmo de Génesis 14 en Egipto. Entonces, las personas que ofrenden bien, y mientras más practique usted la palabra de Dios, mejor va a estar. Esa es la enseñanza para hoy. Falta mucho para que el Señor venga.
no menos de 20 años, de 20, 30 a 35, 40 años. Entre 20 y 40 años falta la bendición. Espero que esto les sirva, que Dios lo bendiga.